Regresa a nuestra mesa de presentaciones Roberto Méndez. Lo hace para acompañar a este libro, Hojas de Hierba, de Walt Whitman, que se incluye dentro de la Biblioteca del Pueblo, una colección que está haciendo tendencia en esta feria, en tanto se presenta con títulos y autores icónicos dentro de la literatura universal y que en el caso específico de esta traducción hecha por Manuel García Verdesia fue entregada al cuidado de Ediciones La Luz, como otras editoriales fueron seleccionadas con otros títulos y autores a lo largo del país. Entonces hoy por primera vez estaremos presentando el resultado de este trabajo de traducción y de gestión editorial de nuestro sello en colaboración con esta colección de la Biblioteca del Pueblo. Lo escuchamos. En 1855, cuando apareció impresa la primera versión de Hojas de Hierba, Walter Whitman, todavía no era Walt, tenía 36 años y había realizado con sus propias manos la edición de 795 ejemplares de la obra, aunque él siempre afirmó que fueron míos. Esa cosa sucede en todo. Aquel singular libro, que entonces solo contaba de 12 poemas y 95 páginas, no tuvo buena acogida en su momento. La prensa fue indiferente o agresiva con esa escritura versicular, cuyo contenido varios tomaron al pie de la letra y juzgaron con estrechos patrones estéticos y morales. Una de las pocas excepciones fue la del filósofo Ralph Waldo Emerson, quien escribió al autor lleno de emoción, y esto para algunos fue importantísimo: quiero expresarle mi alegría por la libertad y audacia de su pensamiento. Me alegra mucho, encuentro cosas incomparablemente bien dichas como debe ser. Me complace sobremanera la valentía con que las aborda y que solo una aguda percepción puede inspirar. Hasta ahí la cita de Emerson. Con singular constancia, el escritor fue remodelando y ampliando el conjunto a lo largo de su vida, como lo demuestran las nuevas ediciones. En la de 1856 el número de poemas ya llegaba a 32, que se extendían por 384 páginas, mientras que la aparecida en 1860 contaba con 178 poemas y 456 páginas. Solo en 1875 compuso la serie Adiós Fantasía, que cerraría las siguientes impresiones hasta la que él consideró definitiva de 1891, que contiene 389 poemas. Esta última era una suma poderosa y expansiva por la que él quiso ser recordado. Hay una memoria de Jorge Luis Borges que señala que en el año 1855 aparecen en Estados Unidos a la vez dos volúmenes poéticos. Uno es un texto de un poeta, el poeta Henry Longfellow, que era ya entonces un poeta conocido, respetado. Era un poeta profesor, un erudito, alguien exactamente era el paradigma del intelectual en Estados Unidos, y se empeñó en dotar a la literatura norteamericana de una epopeya. Epopeya que debían protagonizar exactamente los primitivos habitantes de Norteamérica. Sin embargo, como no tenía un modelo, no había escritura de los primitivos habitantes de Norteamérica, según Borges, no sé si es una afirmación maligna de él, se apoyó Longfellow en su conocimiento de las epopeyas de Finlandia. No sé por qué la ocurrencia. Dice, y el otro libro es Hojas de Hierba. Dice Borges: Hiawatha es la obra meditada de un buen poeta que ha explorado las bibliotecas y que no carece de imaginación y de oído. Hojas de Hierba, la inaudita revelación de un hombre de genio.
Las diferencias son tan notorias que resulta increíble que ambos volúmenes fueran contemporáneos. Un hecho, sin embargo, los une. Los dos son epopeyas americanas. Yo diría que la de Whitman no es más que la de Longfellow. Longfellow era un poeta elegante y correcto que quería dotar a los Estados Unidos de una tradición literaria. Whitman, sin embargo, se abría una díscola modernidad que incluía la industrialización, los conflictos sociales, la diversidad de la extensa geografía norteamericana. Su héroe es el individuo común, el trabajador o el simple vagabundo que se mueve de Nueva York a Texas, del norte burgués al sur de las plantaciones esclavistas en crisis. Es un horizonte amplio, mostrado con un fervor inusitado en fuertes versículos en los que resuena la lectura de la Biblia que las distintas confesiones evangélicas habían difundido en cada punto de la nación. Se trata de un empeño marcado por un irreductible optimismo y yo diría que hasta por una fuerza más que profeta mesiánica. Escuchemos su declaración en el prefacio a la edición de 1872. Hojas de hierba, ya publicado, pretende ser el canto de un grande y compuesto individuo democrático, hombre o mujer. Y prosiguiendo y ampliando esa pretensión, supongo que tengo en mente hilvanar los cantos de este volumen, si es que llega a completarse, con la voz más o menos audible de una nacionalidad democrática global, indisoluble, sin precedentes, vasta, compuesta y eléctrica. Whitman de lo único que no pecaba era de modesto. Bueno, una tendencia muy fuerte en la crítica hasta hoy ha sido confundir el yo poético de Hojas de hierba con el auténtico Whitman, es decir, con la persona Whitman, y han fabricado a un personaje titánico de modo que parecería que fue el libro el que creó a la persona y no viceversa. Sin embargo, la indiscreta historia nos habla de un hombre múltiple y contradictorio que fue tipógrafo, periodista y hasta vocero político, que no simpatizaba con la esclavitud, pero tampoco con los grupos abolicionistas, y creía que los afroamericanos no deberían votar. Como todo el mundo era contradictorio, o sea, esa voz poética de Hojas de hierba no es estrictamente Whitman, es el yo poético de Whitman. En general los poetas tienden o tendemos a ser mejores, dar mejor imagen en nuestra escritura que la que damos personalmente. No sé si es algo bueno o si es una maldición. Era alguien que asumía las memorias de otros y podía referirse a sucesos que no pudo presenciar en Texas o asegurar que estaba presente en el ahorcamiento de John Brown. Su voz coral hizo que le atribuyeran una condición totalizadora que estaba en su escritura, pero no necesariamente en su persona. De esto se han ocupado muchísimo los historiadores, en encontrar al Whitman verdadero y entonces les resulta chiquitico al lado del Whitman de Hojas de hierba. A mi juicio, en el siglo XIX en Estados Unidos, que fue la centuria decisiva para el auténtico nacimiento del país y su conformación cultural, hubo tres poetas canónicos. Henry Longfellow, profesor, erudito, traductor de la Divina Comedia; el inadaptado, exquisito y alucinado Edgar Allan Poe, marginado hasta la muerte y cuya escritura fue primero admirada en Francia por los autores simbolistas y decadentes antes de fecundar las puritanas tierras del este norteamericano. Igual Whitman, que se convirtió en el cantor de la tensión entre los ideales de un país joven y sus íntimas contradicciones. Admirado por autores tan distintos como Oscar Wilde, José Martí, Vladimir Mayakovsky, Federico García Lorca y Jorge Luis Borges, como una figura paradigmática de la modernidad. Hasta donde he podido explorar, el primero en traducir al castellano poemas de Hojas de hierba fue el poeta y diplomático uruguayo Álvaro Armando Bacer, que publicó en 1912
una amplia selección que ha sido reeditada varias veces en América Latina. Algunos consideran muy valiosa la traducción del ecuatoriano Francisco Alexander. Según Tomás Eloy Martínez, Jorge Luis Borges desde sus años tempranos tuvo una obsesión con el creador de Canto a mí mismo. Según se dice, comenzó a traducir Hojas de hierba en 1924, a los 25 años de edad, y no la dio por terminada hasta 1969, 45 años después, cuando publicó únicamente una selección de esta colección en un sello muy modesto de Buenos Aires, la editorial Juárez. Por su parte, mientras Borges hacía esto, desarrollaba una tarea parecida al poeta español refugiado en México, León Felipe. Más recientemente, se han empeñado con fortuna en ofrecer traducciones integrales Manuel Villarrazo, Eduardo Moga Bayona y el dúo conformado por José Luis Chamosa González y Rosa Rabadán. El libro que hoy presenta Ediciones La Luz es una traducción del intelectual holguinero Manuel García Verdesia, figura prestigiosa de las letras cubanas, poeta, ensayista, profesor, auténtico humanista, que ha consagrado parte de su labor a la traducción y difusión de la literatura en lengua inglesa. En 2006, la editorial Arte y Literatura dio a conocer un cuaderno con una selección suya de 38 poemas de Hojas de hierba. Sin embargo, no satisfecho, siguió trabajando en el libro y el resultado es esta nueva edición que no solo amplía la selección hasta el número de 101 textos, sino que revisa los ya traducidos para ofrecer una imagen más fiel y pulida de ellos. Y yo de esto lo comprobé y me asombró muchísimo. O sea, yo recordaba haber leído la edición de Arte y Literatura de Manolo. Pensé que simplemente había tomado esa traducción y la había ampliado con nuevos textos. Es lo que generalmente hace hasta el mismo Borges. No, Manolo es un esforzado, un virtuoso de la traducción. Sencillamente retradujo lo que ya había traducido. Usted pone los poemas uno al lado del otro, las traducciones de arte y literatura y esta de la Biblioteca del Pueblo, no son la misma. Las maduró, las revisó y difieren notablemente. Así como adiciona como apéndice fragmentos del prefacio que el norteamericano escribiera para la primera edición de su libro en 1855. Desde la edición anterior sí está como apéndice el célebre texto que Martí le dedicara a Whitman. Este ha sido un empeño admirable que estoy seguro, conociendo la tenacidad intelectual de Manuel, que alguna vez lo veremos llegar al culmen con la traducción integral de este monumento literario. Hay quien piensa que eso es imposible, pero conociendo la tenacidad de Manolo y la capacidad de trabajo que tiene, yo no dudaría que en unos años estemos presentando la edición integral de la traducción de Hojas de hierba de Whitman. Invito a los potenciales lectores al encuentro con esta obra imprescindible de la que nuestro Martí opinara. Walt Whitman habla en versículos sin música aparente, aunque a poco de oírla se percibe que aquello suena como el casco de la tierra cuando vienen por él descalzos y gloriosos los ejércitos triunfantes. Muchas gracias. Gracias a usted. Este es un libro que también estará disponible para su venta acá y estoy seguro está en todas estas librerías dispuestas en función de la Feria Internacional del Libro. Una pausa y regresamos. Gracias, Roberto.